Buenas noches. Dios los bendiga. Vamos a iniciar la transmisión de esta noche compartiendo nuevamente los temas. Dios los bendiga. Buenas noches. Muy bien. Vamos a continuar con la lectura de la palabra del Señor. Estamos en el libro de Lucas. Espero que todos los que nos estén sintonizando también puedan aprovechar a tomar su Biblia y vamos a leer la palabra del Señor. Muy bien, entonces vamos a leer la palabra del Señor en San Lucas capítulo 22, verso del 47 al 53. Amén. Vamos a aprovechar a hacer una oración, ya que nosotros siempre dependemos de nuestro Dios grande y poderoso. Gracias a Él es que estamos vivos, gracias a Él porque nos dio la vida, gracias a Él por todo lo que ha acontecido en nuestra vida. Tenemos que agradecerle por lo bueno, lo malo o lo no tan bueno que nos esté aconteciendo. Y también pedirle a Él que nos bendiga en esta hora, que nos ayude a entender su palabra, que quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones y que la pongamos por práctica. Oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque tú nos has librado de muchas cosas, que nos has mantenido con vida, Señor. Si aún estamos, Señor, delante de ti, es porque tienes algunos planes, propósitos para nuestras vidas. Te agradecemos porque tú nos has tomado en cuenta en todo, bendito Dios. Te adoramos y te exaltamos en esta hora. Rogamos, Señor, de que tú nos bendigas, que seas el que tome el control de nuestras vidas, tanto de los que estamos escuchando en esta hora, o los que nos van a seguir en una hora más tarde, o ya sea otro día, bendito Dios. Te pedimos que tú nos protejas de día y de noche, Señor, que tú seas siempre el que esté al lado nuestro. Tú eres la sombra al lado derecho, la sombra nuestra, Señor. Tú eres todo para nuestras vidas, bendito Dios. Rogamos a ti, Señor, que tu presencia esté en nuestras vidas y que nunca falte, bendito Padre. Trae revelación a nuestras vidas, entendimiento, Señor, de tu palabra, que es lo que necesitamos a diario, bendito Dios. Te adoramos y te exaltamos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces vamos a tener la lectura en el libro de Lucas, capítulo 22, versos del 47 al 53. Hoy vamos a hablar de algo que se llama el traidor. Es una palabra fuerte, pesada, pero es un personaje existente tanto en el tiempo antiguo como actualmente. Tanto los personajes de la Biblia como Jesús estuvieron rodeados de mucha gente, pero dentro de ellos también estaban traidores. En la actualidad también
Hay muchas personas que son de doble ánimo, de doble cara, o fingen, aparentan ser amigos o alguien muy cercano o alguien que le da importancia a nuestras vidas, pero posiblemente no lo hagan con buenas intenciones o más que todo para un provecho propio. O algunos lo hacen para intereses solo de ellos o fingiendo algo que no lo es. Leemos la palabra del Señor. Lucas 22:47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Amén. En los versículos anteriores menciona de que Jesús estaba orando, le pidió a los discípulos que estuvieran orando para que no cayeran en tentación, pero dice que los encontró dormidos. En esta ocasión pues encontramos que se presentaron varios personajes y dentro de ellos estaba Judas. Significa de que le dieron una instrucción a los discípulos de que oraran, si estaban orando o no, o si estaban durmiendo. Significa de que habían solo 11 de ellos en ese lugar. ¿Por qué? Porque Judas dice que llegó junto con la turba. Y dice que iba al frente de ellos. O sea, ¿cómo no vamos a notar de que él estaba encabezando algo que iba a acontecer? Porque él iba enfrente, dice. Y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? O sea, Jesús ya sabía toda la historia de Judas. Judas no fue una persona íntegra delante de los ojos de Dios. Él estaba junto a Jesús, pero por muchos intereses propios. Él andaba ahí porque le daba comida, porque podía aprovechar de los recursos que tenía Jesús. Aparte era encargado de lo que era el dinero que ellos guardaban del ministerio. Pero él no lo hacía eficazmente, sino que él se aprovechaba de los intereses propios y tomaba de lo que no era suyo, de lo que pertenecía al ministerio de Jesús. Tanto era su malestar, digamos, de que no pudiera obtener más beneficios económicos, materiales, de que cuando aquella mujer se acercó y derramó un perfume de los que son caros y lo derramó en los pies de Jesús, fue el que estuvo alegando y dijo: ala, ¿por qué se desperdició ese perfume? Mejor se hubiera aprovechado en otras cosas. Pero él más pensando en las cosas materiales, terrenales, ¿verdad? Y aparte movido por la influencia de Satanás y sus demonios. Sigamos leyendo acá. Lucas 22:49. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Amén. Jesús todo el tiempo estuvo enseñando acerca de el pagar el mal que nos hacían con el bien. Para nosotros sí es bien difícil, porque ¿qué pasa si se acerca alguien a querernos robar, a querernos golpear, o alguien insultándonos? Nosotros como humanos lo primero que hacemos es pensar en defendernos. En esta ocasión imagínense ese cuadro: un montón de gente, Judas el traidor enfrente de esa turba.
y que querían agarrar a Jesús y no llevaban planes buenos hacia Jesús, sino que todo lo contrario. Entonces, lo que hicieron los discípulos de Jesús fue actuar y dijeron, no, nosotros no vamos a dejar que se lleven al maestro. Nosotros vamos a actuar con espadas. Y lo dijeron y lo hicieron de un solo, nada que estuvieron pensando dos veces lo que iban a acontecer o lo que querían hacer. Una cosa importante que nos enseña aquí la Biblia es que debemos de estar en constante oración para no caer ante los juegos y las tentaciones de este mundo, de esta tierra, de lo que pueda presentar el ser humano, o las tentaciones del pecado, o las tentaciones de Satanás. Es por eso que el Señor desde antes estuvo enseñando, oren, para que no entren en tentación. Sin embargo, de lo que estaba aconteciendo, Jesús, en lugar de decir, ay, que se quede este con su oreja partida, porque es uno de los que viene a agarrarme y llevarme detenido, Él lo que hizo fue que extendió su mano y sanó la oreja de esta persona. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en este momento? Jesús nos estaba dando una enseñanza más de que debemos de pagar con el bien, aún así, a nuestros enemigos o a los que nos tienen por enemigos. La intención de los discípulos era matar para que no se llevaran al maestro. No fue de que, ay, cortémosle una oreja para que les dé miedo y se vayan, sino que esa espada que fue, o ese espadazo, digamos, que fue lanzado a esta persona de nombre Malcolm, entonces fue para de una vez darle en la cabeza, cortarle la cabeza o partirle la cabeza. Pero algo sucedió y no fue así, sino que simplemente la oreja fue cortada. Es delicado porque estamos viendo ahorita que incluso está uno de los siervos del Señor intentando matar, que eso no es agradable ante los ojos de Dios. Sigamos leyendo. Lucas 22:52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Imagínense, un montón de gente en medio de la noche, con espadas, con palos. ¿Qué podía pensar Jesús acerca de estas personas? Nosotros pues estamos hablando en esta hora del traidor. Y podemos decir, ah sí, Judas es el traidor en estos capítulos, en estos versículos que estamos leyendo de la palabra del Señor. Podría ser uno de los traidores. Pero ¿qué fue de la vida de Judas? Judas Iscariote. Dice que él vendió a Jesús por 30 monedas de plata. O sea que fue el valor de un esclavo, de un simple esclavo. Ni siquiera pudo haber dicho Judas, lo voy a vender por mucho más dinero. Capaz que se lo hubieran pagado. ¿Por qué? Porque Jesús era alguien que venía a hablar la verdad. Y todos aquellos que están en contra de la verdad se sentían ofendidos, entonces pagaban cualquier cantidad de dinero o bienes para poder quitar del camino a aquellos que pudieran estorbarle para hacer las cosas malas. Judas no fue en el momento de la Santa Cena o de la Cena del Señor que él fue malo, sino que él ya había preparado un montón de cosas malas en todo el caminar mientras estuvo a la par de Jesús. Y todo fue preparado y le dijo a estas personas malintencionadas que los iba a llevar hasta donde estaba Jesús y les iba a indicar quién era Jesús. O sea que todo estaba pensado ya en su corazón y en su mente.
y así fue como él lo preparó. Y dice que cuando ocurrió todo esto, Judas cumplió, recibió su paga, pero después se sintió mal. Y dice que fue a arrojar esas monedas al templo donde estaban estos sacerdotes, principales sacerdotes, jefes de guardia y ancianos de esa región. Les fue a tirar el dinero y prácticamente no recibió nada de lo que él había cobrado de ese dinero, de esas monedas. Dice que Judas se sintió tan mal de que se fue a ahorcar. Y cuando se fue a ahorcar, posiblemente utilizó su cinturón, su cinto, y con eso se ahorcó. Y como no resistió ese cinto, digamos, entonces él cayó sobre unas piedras, y por eso fue que explotó él cuando cayó al suelo o encima de las piedras. Pero este era un traidor, pero eran más traidores estos a los que les estoy mencionando en esta hora. ¿A quiénes? Principales sacerdotes. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? Aquellos que les fue confiado el templo, la sinagoga, la palabra del Señor, aquellos que tenían la oportunidad de leer Isaías y todos esos libros preciosos del Señor, sino que más bien ellos estaban preocupados por sus intereses terrenales. Cuando habla aquí de jefes de la guardia del templo, aquí se está refiriendo a los levitas. Si nosotros nos recordamos, los levitas eran los únicos que podían hacer participación de los servicios hacia el Señor, o de los sacrificios, o todo lo que es relacionado a un servicio dedicado al Señor. Entonces no era cualquier tipo de gente, y aparte que tenían una descendencia siempre de los mismos del pueblo, entonces de la tribu de Leví. Entonces los levitas siempre eran como los ayudas o los jefes que apoyaban siempre a los sacerdotes en el templo. Imagínense qué mal es esto, porque estos fueron los personajes que se acercaron a querer capturar a Jesús. Y dice que también iban con ellos los ancianos de ese lugar. Qué tristeza, porque los ancianos son en teoría los que tienen más sabiduría, los más inteligentes, y en este entonces los más ancianos o viejitos, digamos, como le llamamos nosotros aquí en Guatemala, ellos en lugar de ser sabios se fueron en contra de Jesús. Qué triste para Jesús ver esa escena, no tanto de los palos, piedras y cualquier cosa que llevaran para poder dañarle, sino que la tristeza de que él vino a los suyos y los suyos le despreciaron. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Dice Lucas 22:53: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Aquí hay algo muy importante que entender de la palabra del Señor. Jesús varias veces estuvo en el templo predicando, hablando de las escrituras, pronunciando el evangelio, hablando de las buenas nuevas. Y nunca intentaron nada contra él, y cuando sí lo intentaron, no lograron, porque Jesús se libraba de las manos de ellos. Pero este versículo de la palabra del Señor habla de que Dios fue el que le dio la autorización al maligno para que pudiera cumplirse el arresto y que pudieran golpear a Jesús, llevarlo a lugares donde gente hablaba mal de él, levantaban un juicio falso contra él, lo golpearon, lo crucificaron, lo mataron y le hicieron todas las barbaridades que hicieron. Pero es porque Dios le dio la autoridad al maligno y a sus seguidores de que eso ocurriera. Jesús, si hubiera querido, él con su poder hubiera detenido eso. Él hubiera matado
a todos los que llegaron a aprenderle y a todos los que le quisieron hacer mal en el camino, incluyendo al enemigo. Pero si eso no hubiera acontecido, Él no hubiera podido cumplir la promesa de salvación para todos nosotros, los seres humanos. Entonces Jesús fue obediente ante Dios y fue sometido a todas estas pruebas, tentaciones, fue escupido, fue maltratado, maldecido y pasó por todas estas cosas negativas. Esto nos lleva a algo que por favor pensemos todas las personas cristianas o no cristianas. El enemigo anda siempre intentando ver cómo nos destruye, anda siempre queriendo estorbar. Algunas veces vemos que una persona nos maltrata, nos insulta, nos roba o nos quiere hacer algo mal, pero pensemos de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra huestes, potestades y todas esas fuerzas del maligno. Algunas veces decimos, es que me cae mal tal persona de la iglesia o algún familiar o algún amigo que me falló. Algunas veces es porque el enemigo nos ataca a nosotros directamente, nos hace pensar mal las cosas, o algunas personas son influenciadas por el enemigo también para poder estorbar la vida de algunos de nosotros. Pero nosotros no tenemos que dejarnos guiar por lo que estamos viendo o por lo que hace el enemigo, sino que nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? Orar sin cesar. Pensar en el Padre, pensar en las cosas de arriba. De todas maneras, si el enemigo nos quita una cosa, Dios nos va a bendecir grandemente para que nosotros no perdamos, sino más bien seamos bendecidos porque estamos en las pruebas, estamos en medio de la situación difícil. Y si nosotros permanecemos confiados en Dios, Él nos va a bendecir grandemente. Vamos a orar en esta hora porque necesitamos que Dios nos proteja, que nos cubra de estas fuerzas malignas. Algunas veces nosotros somos afectados económicamente, somos afectados por enfermedades, somos afectados por desesperanza, somos afectados por el miedo, la incertidumbre. Algunos son afectados por una u otra manera o de varias, pero al final oremos al Padre porque Él es el único que puede librarnos de toda fuerza de maldad. Él nos ha dejado también armadura para que nosotros nos defendamos como hijos de Dios que somos. Así que en esta hora meditemos si nosotros estamos actuando correctamente. Recordémonos que Judas no actuó correctamente y su final fue un final del mal o para mal. Igual estos principales de los templos, estos defensores del templo, esos ancianos se fueron en contra de Dios, pero nosotros no debemos actuar igual. Oremos al Padre en esta hora para que Él nos libre de todo mal, para que nosotros confiemos en Él, en su palabra, y que actuemos conforme a su palabra y que hagamos las cosas correctamente. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das de poder estar vivos, de pasar por cualquier cosa que estemos pasando, Señor. Es bueno darte gracias a ti, Señor, en todo momento. Y no queremos, Señor, ser personas que hagan mal, que estemos mal, sino que solo confiemos en ti, bendito Dios, y en tu palabra. No confiemos en lo que vemos, en lo que sentimos, sino que confiemos en la fe, que tengamos fe en el Señor, confiemos en las cosas de arriba. Bendito Dios, te pido para que tú nos bendigas, nos protejas a cada uno de nosotros, a nuestras familias, que quites, Señor, toda fuerza oculta, toda obra de maldad, quites toda enfermedad, quites toda obra del maligno, Señor, toda pobreza, toda escasez sea echada fuera, Señor, en tu nombre, bendito Padre, porque solo tú puedes librarnos de todo eso, solo tú puedes darnos salvación, solo tú puedes darnos bendición espiritual, material y económica, bendito Padre. Ruego por cada uno de aquellos que te sirven a ti, que te siguen a ti, bendito Padre, para que tú
no nos desampares, que tú nos des siempre ese respirar, que tú nos des, Señor, de tu presencia, de tu gracia, de tu misericordia, bendito Dios, que es lo que anhelamos y esperamos, bendito Padre. Gracias te damos, Señor, y nos declaramos en victoria ante todo, bendito Dios. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, por habernos atendido en esta lectura de la palabra del Señor, y esperamos seguirles viendo y comunicándonos con ustedes. Gloria sea el nombre del Señor. Amén.